tenemos que desarrollar la ecuación de una curva que cumple esta condición. Tenemos, por ejemplo, que un punto de la curva, que llamaremos P, es tal que respecto a otro punto que llamaremos f1, tenemos esta medida. Cogemos el simétrico de este punto, como vemos aquí está más o menos a 3 unidades, y ahora tenemos esta otra medida. Bueno, si hacemos centro aquí, cojo esta medida, hago un arco y corta en este punto. Bueno, pues tenemos ahora esta medida. Bueno, pues esta medida simplemente cojo la mitad y con el compás la coloco aquí. Cojo la otra mitad que es igual y la coloco aquí. Bueno, pues voy a tener una curva que es tal que tiene dos ramas y podemos expresar que esto, por ejemplo, vamos a llamarlo a su 1 y esto a su 2. Bueno, son iguales, entonces podemos llamarlo igual. Entonces tenemos la distancia PF1 es igual, perdón, la distancia esta distancia menos esta es igual que esta. Entonces PF2, esta distancia menos esta, menos PF1 es igual al eje mayor. Si esto le llamamos A, simplemente, pues podemos poner, como se viene poniendo, por ejemplo, 2A, ya que esto es A, pues 2A. Bueno, pues esta es la relación que nos expresa lo que es una hipérbola. Y esto nos dice ya sobre su construcción. Si cogemos un punto cualquiera, por ejemplo, el punto, vamos a coger, por ejemplo, aquí, un punto. Entonces, si yo cojo la distancia de ese punto, que llamaremos M, por ejemplo, la distancia desde M a V, pongo distancia MV, y ahora hago centro en F, pues tengo aquí un arco. Hago ese arco con centro siempre en el foco, con la distancia MV. Bueno, tengo esa distancia y he hecho ese arco. Bueno, pues ahora cojo la distancia siempre desde M a un vértice que llamaremos V1, y ahora la distancia desde ese punto al otro vértice que llamaremos V2. Entonces, MV2, centro en F2, hago un arco. O sea, cojo esta distancia, centro hasta el vértice y hago centro en F. Entonces, de repente ese arco corta este en un punto. Bueno, pues ese es un punto de la rama hiperbólica. Y decimos que esto es MF2, no, MV2. Bueno, como vemos, siempre la distancia de un punto a un vértice, centro en el foco, la distancia de ese punto al otro vértice y centro en el otro foco. Me da un arco, otro arco, y ese punto pertenece a la hipérbola. Y si ahora hago centro aquí y hago una circunferencia, esa circunferencia corta la vertical por el vértice en este punto. Bueno, pues por ese punto y por el centro pasa la asíntota o recta tangente a la curva en el infinito. Y lo mismo pasa a su simétrica por aquí. Bueno, vamos a deducir entonces la ecuación de esa curva. Sabemos su construcción, entonces la ecuación tendríamos, hacemos los dos ejes, sabemos ya la propiedad de la curva y tenemos lo siguiente. Cogemos un punto cualquiera de la curva que llamaremos, por ejemplo, punto M, y las coordenadas son X, y sabemos que la curva pues tiene esta forma. Una rama y la otra rama hiperbólica. Bueno, cogemos, por ejemplo, la distancia, vamos a coger aquí el foco. El foco es tal que tiene sus coordenadas, a esta coordenada le llamamos C, la distancia del centro de la curva, que es esto, al foco le llamamos C. Y luego tenemos la distancia desde aquí al vértice, V1, que le llamamos A. Bueno, tenemos, nos acercamos un poco, tenemos esos dos puntos, esas dos distancias, A y C. Bueno, luego tenemos la distancia desde M, lógicamente este es el eje Y, este el eje X, la distancia de M a este eje, y tenemos que es la distancia Y. Bueno, y vamos a llamarle la distancia de aquí, distancia desde F hasta el origen de coordenadas, pues distancia X, ya que son las coordenadas del punto X, Y. Por eso ponemos ahí X. Bueno, según eso vamos a sacar la ecuación. Tenemos, por ejemplo, la distancia MF,
que es esta. Ya ponemos aquí MF. Bueno, vamos a ver, esta distancia es la hipotenusa de este triángulo. Entonces, MF al cuadrado, como sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, tenemos MF al cuadrado es igual a los dos catetos al cuadrado. Entonces tenemos el primer cateto, tenemos esta distancia, pues esta distancia será x menos c y nos da esto. Si a esto le quitamos esto, pues nos queda este trozo. O sea que tenemos x menos c al cuadrado. Bueno, y ahora tenemos la otra coordenada que sí, o sea, un cateto es x menos c, entonces ponemos más y al cuadrado. Y ahora tenemos que la otra distancia que necesitamos, esto era desde m hasta f, y ahora vamos a hacer, o sea, desde el punto este hasta el foco, y ahora vamos a hacer hasta el otro foco. Entonces cogemos esta distancia, y este era f1, bueno, o f simplemente, entonces f'. Entonces, mf', todo al cuadrado, que es esta distancia, y ahora necesitamos las coordenadas sabiendo que esta es la hipotenusa. Entonces tenemos mf' al cuadrado es igual, vamos a poner, pues la distancia, tenemos que la distancia desde aquí hasta el vértice, o sea, la distancia esta es c, o sea, la distancia, este es el vértice, no, la distancia hasta el foco es c, entonces la ponemos aquí. Entonces tenemos que es la distancia, lógicamente, tenemos esta distancia que es x y tenemos esta distancia que es c, entonces era x más c, ¿no? X más c al cuadrado. Y ahora tenemos la altura que lógicamente es la misma, ya que en este triángulo la altura sigue siendo y más y al cuadrado. Bueno, es algo lioso porque aquí con tanta letra, pero lo que hay que ver es eso. Por ejemplo, en este caso, x es todo esto y esto es c, entonces tenemos x más c es en realidad la definición en realidad de ese cateto, ¿no? O sea, este segmento más esto, x más c, que lógicamente por el teorema de Pitágoras lo elevamos al cuadrado. Bueno, entonces tenemos el cuadrado pasa como raíz, mf es igual a raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, y mf', pues tenemos que es igual a la raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado. Y como tenemos que esta distancia menos esta, lo que vimos aquí, esta distancia menos esta, era igual que esto, entonces lo podemos expresar así. O sea, tenemos esta distancia, o sea, que es la distancia mayor, en este caso le llamamos mf', ¿no? Que era esto, mf', la distancia mf', menos la distancia mf era igual a la distancia a dos veces, 2a. Bueno, pues esto va a definirnos la ecuación. Entonces cogemos lo que es mf', que es esto, raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado, menos mf, y mf es raíz cuadrada de x menos c todo al cuadrado más y al cuadrado, y todo esto pues igual necesariamente a 2a, ya que mf' es esto y mf pues es esto, y como veíamos la diferencia, o sea, esto menos esto era esto, o sea, entonces tenemos que esta es la ecuación de la hipérbola. Y lógicamente si la simplificamos pues queda x al cuadrado partido al cuadrado.